En el capítulo anterior, nuestro protagonista y Ferdinand finalmente habían llegado a un acuerdo, así que enviarían un mensaje a Simons, el cual decidiría si la familia Pompey apoyaría a nuestro protagonista. Es así que Ferdinand manda a un miembro de confianza para enviar el mensaje. Sin embargo, pudimos observar cómo Cleveland y Gray estaban viendo dicha interacción. Y luego, más tarde, en medio del campo, en la nieve, el enviado por parte de Ferdinand es engañado y finalmente apresado por parte de Cleveland. Esa agente Jiraiya Sama al habla. Continuamos con la historia de nuestro protagonista, que compró su propia ciudad y ahora maneja no solo un reino, sino varios reinos, los cuales tiene que defender de las amenazas externas. Sigamos con la historia donde la dejamos. El enviado de Ferdinand cae al suelo, presa del ataque de Cleveland, y finalmente Cleveland revela su rostro ante él. A su lado también aparece Gray, y el enviado les pregunta a Cleveland, el mago de la familia Kerrasios, cómo había escapado. Cleveland le dice que sí, había escapado y gracias a él, por fin podrían salir de ese lugar oscuro y vengarse de ellos. A continuación, pisa su cabeza, diciendo que por fin los pequeños traidores e indignos al fin podrían caer en sus manos. Gray incluso agrega que, en momentos como ese, ir solo a caballo fuera de la ciudad seguramente significaba que tenía una misión secreta. ¿No era así? Y a continuación sujetan una carta, intentando ver qué era lo que estaba escrito en esa carta. El siervo de inmediato le dice que se detenga. La carta era del segundo príncipe. No era algo que ellos puedan tocar, pero Cleveland ya se encuentra leyéndola. Y ves, en ese instante, que un poderoso rayo cae directamente sobre el siervo de Ferdinand, iluminando todo alrededor, haciendo que éste quede más o menos frito como un pescado. Cleveland dice que parece que aún no entendía su situación, así que a continuación vería lo que estaba escrito por parte de su señor. Sin embargo, una vez habían observado eso, se sorprenden. Gray incluso dice que esa era realmente una oportunidad inesperada. Parece que el destino no solo les ayuda a la venganza, sino que también les brinda una oportunidad perfecta para provocar a los Pompey. Cleveland agrega que deberían ir al Imperio Franco, regresar a la sede central de la familia Carracios. La próxima batalla sería todo un espectáculo. Al parecer están ansiosos por ello. Mientras tanto, cambiamos de escena y nos encontramos con la pequeña Ellie, feliz de la vida. E incluso, el slime también está feliz. Ella dice que la mercancía de su hadita se había agotado e incluso se había cobrado el depósito para el próximo lote. Y ahora que la logística militar había alcanzado un nuevo nivel de fortaleza, había realizado pedidos de armas, provisiones y materiales de desarrollo. Todo iba según lo planeado. Luego le pregunta hacia nuestro protagonista si le premiaría o no con la generosidad. Nuestro prota que se acerca a ella le dice que lo había hecho muy bien y entonces la noche cumpliría su promesa. Es entonces que vemos aparecer a Tis diciéndole a Ellie que era muy astuta, pero su trabajo también estaba completo. El ejército estaba lleno de energía y listo para moverse en cualquier momento. Mine incluso agrega que los compañeros heridos en batalla anterior ya habían sido atendidos y el personal faltante en el equipo había sido reemplazado. Todos estaban listos en términos de recursos humanos para estar en alerta para cualquier momento. Incluso llega la OFAI diciendo que en cuanto al hardware, no hay de qué preocuparse. Los datos de todos que habían proporcionado les permitirían actualizar su arsenal de manera efectiva. Y la maga a su lado agrega que los puntos ciegos de los mamuts, o bueno, de los tanques, habían desaparecido. Habían reemplazado los periscopios por telescopios de observación de 360 grados. El ejército había sido completado con la modificación. Nicole agrega que parece que todos habían hecho un buen trabajo, y para ser justos, su joven maestro, todas habían estado trabajando duros todos esos días, y es así que todas piden una recompensa. Nuestro protagonista se ve acorralado, sin embargo dice que no hay problema y cumplirá con todas. Mina incluso se burla diciéndole a su joven maestro qué pasaba. Con tantas asistentes competentes y hermosas, ¿acaso se siente abrumado? Las demás también intentan burlarse un poco más, aunque no tanto. Y finalmente Nicole agrega que, dejando de lado las bromas, la noticia de la fuga de Gray y Cleveland le preocupaba mucho. Lamentablemente hasta ahora no habían podido rastrear su paradero. Elisa dice incluso que después de enterarse de eso, reunió a los guardias para buscar el túnel de escape, y al parecer conducían al sistema del alcantarillado subterráneo. La chica conejo dice que incluso recientemente se activaron las medidas de desagüe anticipado, así que o bien estaban ahogados o habían salido de la ciudad. Lo sentía mucho por el joven maestro, pero no pudieron atrapar a nadie. Nuestro protagonista les dice que no hay que preocuparse. Habían estado planeando eso durante mucho tiempo, y en ese momento realmente no pueden destinar más personal para seguir esas ratas.
Sin embargo, piensa, ¿por qué se fueron justo en ese momento? De inmediato le dice a Mina que envíe 2 equipos móviles con fuerza de acción para establecer cerca del Imperio Franco y observar sus movimientos. También habría que notificar a los futuros exploradores en toda el área para que informen de inmediato si hay novedades. Mina dice que se ocuparía de eso de inmediato. Nuestro protagonista preocupado dice que en esa etapa del enfrentamiento el valor de la guerra de inteligencia se vuelve esencialmente crucial. Tiene la sensación de que la próxima batalla no está muy lejana. Todos, por favor, deberían mantenerse alerta en todo momento. Su adversario no debe ser subestimado. Y ante las palabras de nuestro protagonista, todas las waifus asienten y así cambiamos de escena y nos encontramos de noche en el castillo real de la familia Crassius en el Imperio Franco. Allí se alza el luminoso castillo. Nos encontramos con Simon, diciendo que esa vez le habían pedido que fuera al Imperio Franco, porque lo habían llamado hasta allí. Parecía que su valiente comandante se había escapado por sí mismo. ¿Cómo lo había hecho? ¿Y qué razón? ¿Por qué lo habían llamado? ¿Y habían traído acaso un plan ingenioso para exterminar a los nativos de las tierras silenciosas? Vemos al líder de los Crassius allí, y a su lado, Cleveland y Frey. Él se burlaba de Simmons, era el mismo de siempre, sin piedad en sus palabras. Cleveland le dice que gracias por sus preocupaciones, Lord Simmons. Lo que había traído de vuelta era un regalo especialmente para él. Él pregunta sobre ese regalo. De inmediato Cleveland aplaude 2 veces y dice que por supuesto. Esa era la razón por la cual lo invitaron esa vez. Entonces deberían presentarle de inmediato ese regalo. Y con las palmas vemos que llega alguien más. Simmons de inmediato lo reconoce. Ese era un subordinado de Ferdinand. Inmediatamente el subordinado saluda a su Alteza Simmons. Le pregunta de inmediato si Ferdinand estaba vivo. Su equipo no fue completamente eliminado. De inmediato le pregunta a Ferguson qué estaba pasando y por qué arrestaron a uno de sus hombres de Pompey y lo sometieron a tortura. Ferguson, sin embargo, con un papel en la mano le dice que no se debería emocionar. Eso no es una falta de respeto hacia los Pompey. Simplemente interrogaron a un traidor. Allí estaba la carta y el testimonio que llevaba consigo, y él puede leerlo. De inmediato Simmons recibe el papel. ¿Acaso esas eran las letras de Ferdinand? No podía ser. Como hijo de la familia Pompey, no puede haberse unido al enemigo. Eso era imposible. Crassius le dice, entonces, que Ferdinand los había traicionado, estaba sirviendo a la dinastía Han y planeaba involucrar a toda la familia Pompey. Incluso Grey agrega que realmente había deshonrado a la familia Pompey. Simmons, encolerizado, dice que espera que su hermano mayor abra los ojos y vea la realidad. La dinastía Han posee lo que les falta en ese momento. Simmons empieza a reír. Realmente ridículo. Un miembro de las 5 grandes familias inclinándose ante los nativos y buscando la paz. De inmediato, el siervo de Ferdinand le dice a su Alteza que no era así. Ferdinand se preocupaba por los Pompey y él además estaba intentando. Pero Simmons lo detiene, le dice que basta. Eso era absurdo. Y a continuación desenvaina su espada y con un corte limpio simplemente acaba con el subordinado en ese mismo instante. El subordinado simplemente lanza sus últimas palabras, Su Alteza Ferdinand. Lo siento. Simmons dice que su familia no necesita cobardes y luego guarda su espada al lado del inerte siervo que tenían. Inmediatamente se dirige a Ferguson, que era lo que quería. No le había llamado allí especialmente solo para disciplinar a un sirviente de la familia Pompey. ¿No era así? Ferguson entonces, sonriendo, le dice que estaba bien. Era bastante directo. Le dice a Simmons que ahora que está ansioso por ir a las tierras silenciosas y vengar a su hermano Ferdinand, ¿no era así? Entonces ellos, la familia Crassius, podía colaborar con él, aprovechar juntos la oportunidad para atacar a los nativos desde todos los frentes. Simmons asiente, diciendo que entendía. Ellos, los Pompey, aceptaban el desafío, y luego, en 3 días, movilizaría su ejército y se reuniría al sur del reino de la dinastía Han. Aproximadamente 2 días después, les pide a ellos que no lleguen tarde. Cleveland entonces, al ver a Simmons retirarse, le pregunta a su lord si realmente iría, y si desean reunir un ejército de marionetas en 3 días, no tendrían tiempo suficiente. Pero él le dice que, como miembro de la familia Crassius, realmente cree que no cumplirá su promesa. Piensa que Simmons simplemente está enfurecido. Ese tipo de la luz santa de la era siempre ha tenido una mente muy simple. Él seguramente movilizará el ejército a tiempo, y habiendo sido capturados una y otra vez, saben muy bien sobre la fuerza del reino de la dinastía Han. Así que, ¿quién cree que ganará en ese enfrentamiento de los 2 ejércitos de la dinastía Han y los Pompey? No importaba quién gane. Ambos sufrirían grandes pérdidas y se convertirían en fuerzas diezmadas. Y cuando eso pase, era el momento de ellos
sin importar quién gane al final. El que cosechará las ganancias sería sin duda la familia Crassius. Y mientras tanto, cambiamos de escena y nos encontramos en las afueras de un castillo. Hay un montón de mesas con sopa y filas de gente que está hambrienta. Se escuchan que ordenan que no se empujen y formen una fila. Todos podrían tener una porción. Esos guisos eran regalos de la familia Crassius y deberían asegurarse de beberlos con gratitud. La gente hambrienta empezaba a comerlos. Sin embargo, uno por uno comenzaban a caer luego de alimentarse de ello. La gente se agarraba a la cabeza, empezaba a sentir dolor de estómago y de cabeza, retorciéndose en el suelo, hasta que finalmente perdían el conocimiento y luego se levantaban con los ojos enrojecidos. Allí aparecía Cleveland, dándole la bienvenida a todos, a su nuevo ejército de marionetas. Deberían equiparse rápidamente y dedicar sus vidas a servir a la familia Crassius. Y es así como cambiamos de escena y nos encontramos en un puerto. Varios barcos están anclados allí. Una persona desde las sombras está observando toda esa actividad. Una persona de cabello celeste pensando que era increíble que la familia Crassius haya reunido un ejército tan grande en tan pocos días. Debería transmitir la información rápidamente de vuelta a la ciudad de Chang'an. Y así, cambiamos nuevamente de escena y nos encontramos en la ciudad de Chang'an. Todo está nevando. Vemos a Ferdinand recibir la noticia de que su siervo Weber había sido finiquitado. Él dice que Simons él realmente era un estúpido. De inmediato Mina le dice a su joven maestro que la familia Crassius estaba a punto de atacar. Estaba dispuesto a liderar a las tropas para enfrentar al enemigo y que por favor ordene. Tis agrega también que deberían esperar. Debería ser ella quien vaya. Esta vez definitivamente ganaría. Por favor, que lo elijan a ella, ya que todavía no se habían recuperado por completo de sus heridas. Estaban pidiendo ir, y nuestro protagonista continuaba pensativo escuchando todo eso. Finalmente dice que no es necesario que nadie vaya donde la familia Crassius. Ordena que hagan que las fuerzas que enviaron antes preparen las defensas y estén atentos a la vigilancia. Y luego piensen en eso. La familia Crassius invitó especialmente a Simons, el representante de la familia Pompey, para que lidiara directamente con Weber. ¿Por qué creen que lo había hecho? Todas se quedan pensando en eso. Y es entonces que Wen Lang toma la palabra, diciendo que la familia Crassius siempre ha sido astuta y egoísta, y en su opinión, quieren incitar a los Pompey a ser la vanguardia, mientras que ellos se beneficiarían del resultado. Nuestro protagonista dice que eso es correcto. En ese momento, los representantes de los Pompey, Simons, ya habían sido provocados. Ellos serían los primeros en movilizar tropas rápidamente. Entonces Ellie le dice si deberían enfrentarse primero a los Pompey, quienes están en la frontera de Yadian. ¿No hay acaso probabilidad o posibilidad de negociar la paz? Nuestro protagonista le pregunta a Ferdinand qué es lo que él opinaba, y Ferdinand, un poco cabizbajo, dice: ese tipo Simons, ni con 8 caballos se dignaría a dar marcha atrás. Parece que la batalla sería inevitable. Sin embargo, le pide, por favor, una promesa a su majestad Liu Feng. Si los dos ejércitos entran en combate y los Pompey son derrotados, que por favor deje a Simons con vida. Cambiamos de escena y nos encontramos en las fronteras de Yadian. Ahí vemos a Simons montado en un caballo, seguido de su ejército, dando la orden: rápido, avancen a toda velocidad. La ventisca se intensifica y se dispersen. No, Dios se disperse. Se dice que esos nativos son expertos en guerra de inteligencia. Deben atacar antes de que estén preparados, sorprenderlos desprevenidos. De inmediato, un miembro de su ejército se acerca a él, diciéndole que al correr tan rápido es posible que descuiden su defensa. ¿No estarían acaso cayendo en la trampa así? Pero Simons dice que salieron al amanecer y solo habían viajado mediodía. Acababan de entrar en territorio de Yadian y no hay manera de que la dinastía Han llegue hasta allí tan rápido. Estaba preocupándose demasiado. La marea elemental está subiendo. Es raro que puedan avanzar rápido. Así que aprovechen esa oportunidad y toda la velocidad hacia adelante. Considerar acampar para enfrentarse al enemigo dentro de 1 o 2 días era lo máximo que se podía hacer. Y entonces el ejército continúa con su avance. Mientras tanto cambiamos de escena. Frente a ellos, a lo lejos nos encontramos a Mina, encima de un enorme vagón, mirando a través de unos binoculares. Indicaba que en la dirección de las 5 en punto hay una nube de nieve inusual y hay un gran número de soldados acercándose. Estaban llegando. Vemos a Tis y a Avery asentir. Finalmente había llegado el momento. Ellos la habían estado esperando hace mucho tiempo. De inmediato vemos una gran cantidad de tanques posarse frente a ellos, apuntando hacia esa dirección. La formación de tanques estaba lista.
No habría que disparar apresuradamente, debían esperar a que entren de manera segura dentro del alcance y luego atacar. Vemos que Nicole está en el centro de control, al lado de nuestro protagonista, diciendo que el ejército enemigo era numeroso. Simons probablemente movilizó a todo su cuartel general de esa vez. Está moviéndose rápidamente y se espera que estén dentro del alcance en 5 minutos. Nuestro protagonista también con un intercomunicador dice que están avanzando tan rápido, probablemente ni siquiera se dan cuenta de que tienen ferrocarriles como medio de transporte. Si Simons tuviera la mitad del cerebro de Ferdinand, podrían haber evitado esa batalla ese mismo día. Era una lástima. Ellie dice que la formación de tanques había fijado objetivo. Estaban esperando simplemente instrucciones para el siguiente paso. Y es entonces que se escucha a través de los intercomunicadores: fuego a discreción a todo el ejército. Y es entonces cuando el infierno empieza. Cientos de explosiones empiezan a ocurrir dentro del mismo ejército de Simons. Los caballos y los miembros de su ejército comienzan a volar por todas partes. Simons se sorprende al ver lo que está ocurriendo. De inmediato levanta la mano dando la orden de que era un ataque enemigo. Deberían empezar a desplegar la formación. Él se pregunta de dónde salieron esos enemigos. ¿Acaso podían confirmar su identidad? Es entonces que uno de los miembros de su ejército le dice a su majestad que hay muchas bestias gigantes de acero que nunca habían visto antes. Simons le pregunta qué es lo que había dicho. Eran tropas enemigas. En su bandera parece estar el emblema de la dinastía Han. Todos ellos eran de la dinastía Han. Y vemos en una vista aérea una gran cantidad de tanques que estaban esperándolo, mucho más de lo que antes habíamos visto como propiedad de nuestro protagonista. Y desde lejos, nuestro protagonista está observando dicha pelea. A través de un intercomunicador dice que no se detengan, no detengan el avance en el frente, y continúen disparando, suprimiéndolos con fuego y asegurándose de interceptarlos. Allí mismo, los tanques continúan con su avance, y mientras tanto Simons estaba diciendo que eso no podía ser. En tan solo unas pocas horas, ¿cómo era posible que hayan aparecido allí? ¿Acaso ellos podían prevenir el futuro? Y vemos que los ataques con los tanques continúan ocurriendo y su ejército continúa siendo devastado. Finalmente, una vez que las cosas empiezan a calmarse, los tanques avanzan en medio de los cuerpos del ejército de Ferdinand. El ejército dice que la potencia de fuego de esa área era demasiado intensa. No podían romper el cerco, mientras tanto continuaban cabalgando. Ferdinand ordena que todos resistan y no digan palabras desalentadoras, y así continúan avanzando en dirección al infierno frente a ellos. Ferdinand, completamente molesto, pensando en ese tipo de Ferguson, pronto liderará las fuerzas de la familia Crassius desde la región noroeste del mar, y en ese momento el ejército de la dinastía Han estaría sitiado y se retiraría. Entonces continúa diciendo que no se retrocedan y lo sigan. Finalmente llega a donde se encuentran los tanques. Con ayuda de una espada, lanza un gran corte en dirección al tanque. El corte viaja a través del aire justamente hacia donde se encontraba el tanque, pero una vez que impacta directamente sobre este, vemos el resultado. Simons se queda completamente pasmado ante lo que ocurría frente a él. El enorme tanque de hierro estaba intacto. Él no había podido hacer nada frente al tanque. Mina desde dentro del tanque está bastante feliz. Le pregunta, sorprendido: esas son placas de acero de 500 milímetros, hechas especialmente por la hermana Yue Fei. Y es entonces que los disparos comienzan otra vez. Simons continúa cabalgando en medio de todos los tanques, diciendo que las chatarras esas eran molestas. Entonces ordena atacar desde el punto ciego. Vemos que intenta atacar justo desde atrás. Sin embargo, en ese momento vemos cómo el tanque gira su cañón, y desde adentro le dicen que se había alegrado demasiado pronto. El instituto ya había optimizado ese punto débil, y así nuevamente dirige su cañón en dirección a Simons y hace un disparo, dejando a Simons preguntándose cómo era eso posible. Y así, un gran disparo se escucha, uno que probablemente impactó directamente contra Simons. Y hasta aquí el capítulo de hoy, chicos. Esperen un nuevo capítulo la siguiente vez. Si quieren continuar con la historia, pueden hacerlo a partir del capítulo 509. Yo soy Jiraiya Sama. Nos vemos pronto. Chao.